Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Nazacuas García, estudiante de cuarto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la jurisdicción y competencia, un tema sumamente importante. Empezamos pues hablando de la jurisdicción. Bueno, la jurisdicción viene del latín jurisdictio, que significa autoridad para gobernar y hacer ejecutar las leyes o decir el derecho. Es decir, es una manifestación de la soberanía del Estado. Entonces, se entiende como la función soberana del Estado para administrar justicia y el Estado faculta jueces y magistrados para dirimir conflictos. La Corte Suprema de Justicia la define como, pues, como el poder o potestad que por naturaleza le asiste al soberano para administrar justicia dentro de su propio territorio. Por ejemplo, la jurisdicción, es decir, el poder de juzgar y hacer ejecutar, pues lo juzgado se verá limitado por las leyes de competencia tanto funcional y territorial. La ley aquí marcará qué juez tiene potestad jurisdiccional. Esto es, quién puede juzgar un pleito dependiendo del territorio o ciudad. Bueno, la jurisdicción se adquiere con la investidura de juez y magistrado. Se debe requerir dos cosas. Primero, su nombramiento y segundo, posesión. Bueno, en este caso, los particulares no pueden cumplir con esta función. Y aún en el caso de que sean nombrados como arbitradores, no se les da el carácter de funcionarios de la rama judicial como tal. En la suspensión de la jurisdicción, esta puede ocurrir por dos causas. Primero, por causa criminal o proceso penal, si así se decreta. Segundo, si el condenado, si es condenado a la pena de suspensión como resultado de un juicio penal o proceso disciplinario. En la usurpación de la jurisdicción, se da cuando un juez asume un asunto pues competente a otro. Por ejemplo, un juez civil adelanta un proceso laboral. Entonces, aquí se estaría aplicando de lo que les estoy hablando. Bueno, continuamos con los poderes de la jurisdicción. Bueno, dentro de los poderes de la jurisdicción encontramos cuatro aspectos. El primero está la decisión, la segunda tenemos a la documentación, la tercera tenemos la coerción y por cuarto tenemos a la ejecución. En la decisión, el juez investiga autoridad, toma decisiones con fuerza obligatoria que de manera definitiva define los conflictos mediante el instrumento de decisión, que es la sentencia, evitando procesos contenciosos. En segundo lugar, tenemos la documentación. Bueno, en la documentación, el juez debe buscar la verdad procesal, no es la verdad de las partes. Aquí tiene la posibilidad de decretar pruebas, las cuales pues pueden ser de oficio o de petición de las partes. Y debe analizar también el contenido de la demanda, saber si su contenido es verdadero o falso. En tercer lugar, tenemos la coerción. Bueno, la coerción es el poder para emplear la fuerza si esta es necesaria, pues para el cumplimiento de su función. Aquí pues está facultado para arrestar e imponer multas. Como número cuatro tenemos la ejecución. Bueno, la ejecución es el juez pues tiene la facultad para hacer cumplir las decisiones judiciales, incluso con el apoyo de la fuerza pública cuando los obligados se niegan a cumplir voluntariamente. Bueno, aquí ya en este punto pasamos a lo que las características pues de la jurisdicción. La primera característica es que es única, pues al tratarse de la función estatal de administrar justicia no es admisible. No obstante, el constituyente instituyó como jurisdicciones la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción constitucional y las jurisdicciones especiales. Y dentro de estas
están la de los pueblos indígenas y la penal militar. Ya desde el punto de vista de la teoría general del proceso, dice que la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, es una sola. También, pues explicado en otras palabras, dice que son varias las jurisdicciones como le indican las normas pues constitucionales. Es decir, entonces, que son varias las funciones que con un mismo propósito tienen a su cargo, lo cual pues no sería coherente. Entonces, cuando el ordenamiento jurídico afirma la existencia de varias jurisdicciones, hace referencia que para el correcto funcionamiento de la administración de justicia, el conocimiento se ha atribuido pues entre los distintos jueces de la República. Sin que se desconozca, cabe recalcar esto, el carácter único de la jurisdicción. En segundo lugar, tenemos que la jurisdicción se ejerce de forma autónoma e independiente. Bueno, esto se refiere a la inmutabilidad de leyes que posee un Estado. Es decir, como el Estado posee leyes propias, ningún país puede ejercer poder, ningún país puede pues, ejercer poder sobre él. Lo que implica que los jueces al administrar justicia solo están sometidos al imperio de nuestro ordenamiento jurídico, tanto en el sentido que los particulares no pueden ejercerlo. ¿Por qué? Porque cada estado la aplica con prescindencia y exclusión de los otros y debe ser independiente frente a estos. De lo dicho anteriormente de la jurisdicción, podemos indicar que aunque todos los jueces tienen como función administrar justicia, eh, el Estado debe organizarse para, para el correcto funcionamiento, por lo que entre estas distintas especialidades se distribuye el conocimiento de los diferentes procesos. Ya en este punto podemos definir a la competencia. Bueno, podemos decir que es como la distribución de los asuntos que cada juez debe reconocer en ejercicio de la función jurisdiccional. Esto abarca a que los jueces, mientras ejercen la jurisdicción, lo hacen respetando los límites que les impone la competencia. Bueno, ya en ese punto, poniendo a la jurisdicción a la competencia en materia de diferenciación, podemos decir que la jurisdicción es como la potestad para administrar justicia, debido al principio de soberanía de la ley, mientras que la competencia sería como la facultad para actuar y administrar justicia en un caso específico. En es- eh, Aquí ya pasamos a lo que se llama, a lo que conocemos como factores de atribuciones de la competencia. Bueno, los factores de competencia determinan la autoridad judicial a quien el ordenamiento pues atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual al asumirla, respetarla, tienen la carga de motivar su resolución. Dentro de esos factores encontramos lo que se llama factores determinantes de la competencia. Aquí tenemos 5 factores. En primer lugar, tenemos el factor objetivo. Bueno, el factor objetivo se refiere al contenido de la norma. Está constituido primero, por la naturaleza del asunto y segundo, por la cuantía. Y este factor, esta parte es muy importante porque analiza dos cosas. Lo primero que analiza es la naturaleza de relación jurídica material de la pretensión, que se conoce como competencia por razón de la materia. O sea, la materia debe analizar cuál es el conflicto en cada caso. Así, por ejemplo, en este aspecto se les atribuye a los jueces basados en las diferentes áreas del derecho, como penal, laboral, civil, administrativo o familia. Y lo segundo que analiza es el valor del bien u objeto sobre el cual recae la relación jurídica que podemos indicar como cuantía. Ya hablando de cuantías, bueno, las cuantías se dividen en tres.
La primera es que los procesos de mínima cuantía, cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a 40 salarios legales mensuales vigentes. Y la segunda es, son de menor cuantía cuando exceden pues el equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin que sobrepase los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y por último, los procesos son de mayor cuantía cuando exceda el equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Continuamos con el factor subjetivo. Bueno, el factor subjetivo atiende a la calidad de las partes o sujetos que actúan en el proceso. Debe mirarse entonces en este factor la calidad de las partes involucradas en el proceso. Ejemplo, si una de las partes es una entidad estatal o una entidad público-privada, es decir, una entidad privada con participación del Estado, entonces aquí será competente un juez administrativo. En tercer lugar, tenemos el factor funcional. Bueno, el factor funcional se basa en la distribución vertical de los órganos judiciales y sirve pues para determinar a quién le corresponde reconocer el recurso de apelación y revisión, pero se establece de una manera directa. ¿Por qué? Porque conociendo el funcionario competente para tramitar el proceso en primera instancia, se sabe que la segunda le corresponde pues a su superior jerárquico. En cuarto tenemos al factor territorial. Bueno, este se refiere al lugar o también conocido como fuero o foro, donde debe adelantarse el proceso. Aquí todos los procesos se conocen donde se producen los hechos. Se debe tener en cuenta el domicilio del demandado y el sitio de ubicación del objeto que se trata el proceso. Dentro de esos factores está, como les había mencionado, lo del fuero. Entonces, encontramos el fuero contractual. Bueno, aquí el juez competente es aquel del lugar donde se tiene que dar cumplimiento al contrato. Y la categoría del juez estará determinada por la cuantía del mismo. Tenemos el fuero real. Bueno, el fuero real se determina por la ubicación de los bienes inmuebles o muebles que son objeto del proceso y donde ocurrió el daño antijurídico. Es decir, en este caso la competencia se determina por la ubicación de estos y no por el domicilio del demandado. Tenemos el fuero hereditario. Bueno, el fuero hereditario tiene aplicación en todos los procesos que se adelanten con ocasión de un proceso de herencia, proceso que se puede plantar contra albaceas testamentarios y cónyuges. En todos estos casos, el juez competente es aquel que está habilitado por la ley para conocer del proceso de sucesión. Y por último, tenemos el factor de conexidad. Bueno, el factor de conexidad consiste en que un juez que no es competente para conocer de determinado asunto llega a serlo si se acumula otro proceso respecto del cual sí es competente. Bueno, espero que hayan entendido un poco. Gracias.